El CAMPS presenta Crónicas de Derecho del Trabajo y Derecho de la Seguridad Social, un espacio dedicado al análisis del origen, desarrollo y aplicación vigente de los derechos y obligaciones de trabajadores y patrones en el ámbito laboral y de la seguridad social. Con el maestro José Héctor López Abasolo y con el doctor José Rubén Flores Hernández. Comenzamos. Buenas tardes, estimado auditorio que elige ver este programa. El día de hoy les damos, como siempre, una cordial bienvenida a este su programa Crónicas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, con el tema La línea delgada en los nuevos juicios laborales, ineficiencia técnica del abogado laboralista o exceso de autoritarismo de los jueces de los tribunales laborales en México. Con ustedes, su servidor, doctor José Rubén Flores Hernández y... El licenciado José Héctor López Abasolo, siempre es grato, Rubén, estas charlas. La verdad es que con ansia espero el día jueves para ver qué platicaremos en nuestro programa. De entrada, Rubén, si así me lo permites, quisiera pues disculparme de antemano porque creo que hoy tocaremos un tema bastante espinoso. Incluso me atrevo a decir que pues los criterios que aquí compartiremos fueron criterios que yo utilicé en su momento cuando era funcionario, de los cuales, pues bueno, se echaron mano para ver justamente esta dualidad, ¿no? Entre la ineficiencia técnica de los abogados litigantes, o en este caso de los postulantes, frente al nuevo principio de proactividad del juzgador y también los principios que tienen los tribunales para de cierta forma tener un ambiente sano entre patrón y trabajador. Entonces, de antemano esperemos que se puedan disipar esas dudas y hasta dónde llega esa ineficiencia técnica y hasta dónde el juez con esa proactividad empieza a vulnerar algún tipo de derecho, Rubén. Es correcto. Hoy precisamente venimos con el traje de abogado postulante, porque lo que estamos viendo en los nuevos tribunales laborales de México, no me dejarás mentir, Héctor, empieza a oler a exceso de autoridad. Poco. Se suponía que la reforma del 2017-2019 traería una justicia pronta, oral y sobre todo justa, pero los que litigamos o postulamos a diario estamos presenciando un fenómeno preocupante, un activismo judicial desmedido que está desdibujando esos roles. El juez laboral ya no es aquel árbitro imparcial que esperaba que las partes presentaran sus argumentos. Hoy en muchos casos han tomado la estafeta de tercer litigante desde el primer acuerdo. El pretexto, el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo. La excusa, la defensa adecuada del trabajador. Seamos honestos, es cierto que hay abogados que no se preparan para la oralidad. Si hay quienes siguen litigando bajo el esquema de las extintas juntas de conciliación y arbitraje. A ellos, discúlpeme, ya les llegó el viejazo. Pero ese grupo no es la mayoría. Sin embargo, los jueces, amparándose en una supuesta incapacidad técnica, están revocando personalidades al primer error de forma, repito, error de forma, al primer desliz en la redacción de una demanda, sin esperar siquiera a ver cómo se desenvuelve el abogado en la audiencia. Hoy vamos a demostrar con tesis, con autores y con pura lógica y sentido común que la línea delgada ya fue cruzada. Para ello me voy a permitir hacer una pregunta, siempre como una forma de exposición de la voz, realizo. Que quede claro que estamos hablando de una pregunta, de una simple opinión personal y obviamente sin herir susceptibilidades. El juez laboral está facultado para decidir desde el primer acuerdo de erradicación y sin haber visto cómo se desenvuelve el abogado, que ese profesional tiene una manifiesta y sistemática incapaz, eh, incapacidad y con ello está violando el derecho del trabajador a elegir a su defensor y el debido proceso. Y les adelanto mi respuesta, porque aquí no me voy a hacer el juez, me voy a hacer que aviento la piedra y escondo la mano. El juez no tiene esa facultad y cuando la ejerce se convierte en un autoritario que arrebata la representación al trabajador. Y vamos a analizar por qué. Ahora, es cierto que no siempre el juez es el que lo realiza, porque obviamente sabemos que se apoya, como la Ley Federal del Trabajo lo hace, se apoya de los secretarios instructores.
Sin embargo, incluso para efectos del juicio de amparo, pues no vas a señalar al secretario de instructor. Se supone que Correcto. tienes que señalar al juez porque el secretario instructor es un simple auxiliar, ¿no? Sin denostar. Ok, incluso en este, déjame Sí, 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 dar una adelante. aportación. Incluso ya recordemos que ya hay criterio que establece que hay acuerdos que necesariamente tienen que ir firmados por el juez y el secretario, y otros tantos que vale solamente con la firma del secretario para obtener validez. En este caso, para la instancia de amparo, sí sería necesario recurrirlo a través de su juez y a través del secretario instructor. Correcto, Héctor. He denominado al artículo 685 bis como un caballo de Troya. ¿Por qué? Para entender este desmadre, y perdón por lo de entender, tenemos que leer el famoso artículo 685 bis de la Ley Federal del Trabajo. En su parte relevante que dice, el juez puede, cuando advierta la existencia de una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del apoderado legal, repito, cuando advierta la existencia de una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del apoderado legal de alguna de las partes, porque no solamente vamos a hablar del trabajador, prevendrá a la parte para que designe a otro, y si se negara a hacerlo, lo tendrá por sin personalidad y le designará a un abogado de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o de la Defensoría Pública. Vean las palabras claves, manifiesta y sistemática. El legislador no es tonto, a veces sí, pero no siempre. ¿Sabían que esta facultad puede ser abusada? Por eso puso candados el legislador. Manifiesta, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, significa evidente, clara, que salta a la vista. Sistemática significa reiterada, repetida en el tiempo, que configura un patrón. ¿Y qué está pasando en la realidad? Que los jueces están ignorando la palabra sistemática. Con una sola mala redacción en la demanda, con una sola prueba omitida, ya quieren revocar la personalidad. La verdad es que esto es grave, porque la ley no dice cuando el juez advierta un error en la demanda, cuando advierta una incapacidad manifiesta y sistemática, y no se puede ser sistemático. En el primer acto procesal, la sistematicidad requiere actos procesales concretos y reiterados que evidencien un patrón obstructivo. Y el juez que revoca personalidad al primer error está lisa y llanamente ignorando la ley. Está aplicando una facultad excepcional como si fuera la regla general. Ya para darle en este momento la pauta para que continúe mi compañero y amigo maestro Héctor Abasolo, aquí viene la cita de una máxima autoridad en el derecho del trabajo, el maestro y jurista Néstor de Buen Lozano, uno de los gigantes del derecho mexicano, no me dejarás mentir, estimado Héctor. Maestro. Profesor emérito de la UNAM, siempre advirtió sobre los peligros del paternalismo judicial extremo. De buen sostenía que el derecho laboral debe proteger al trabajador. Sí, solo sí, pero no al punto de anular su autonomía y su derecho a elegir a su representante. Cuando el juez decide por el trabajador, quien lo defiende no está protegiendo, está sustituyendo su voluntad. Incluso ya para cerrar este bloque, incluso también en materia penal, cuando lo hacen solamente por sus pantalones, para no ocupar otra palabra, la ley igual dice, te lo sustituyo, pero no es una facultad del juez, no es una facultad ni incluso de los familiares, es una facultad ya sea en materia penal del imputado, del acusado según la etapa, en este caso del trabajador, del patrón, sigue siendo del trabajador o del patrón. No sé si me quieran apoyar con las diapositivas que tenemos por ahí, por favor. Bueno, Rubén, aquí para, de cierta forma, hacer patente todo lo que magistralmente nos has comentado y además que es motivo de praxis, ya nos han tocado varios acuerdos en ese sentido, me permití exponer algunos criterios, incluso que hemos tenido ya de diferentes tribunales. En este caso voy a abordarlo con dos, con el Tribunal Laboral Federal, sin establecer qué tribunal, desde luego, y también desde el punto de vista del Tribunal Burocrático del Tribunal de Arbitraje de Puebla. Cuando yo estaba, obviamente es cuando yo estaba haciendo acuerdos de secretario general para ver hasta dónde está esta línea de la eficiencia técnica o la proactividad.
Un momento, por favor, auditorio. Está ahorita, ya sabemos que las fallas técnicas siempre nos suceden, ¿verdad? No, a veces como nos dicen, ahí está. Bueno, quitemos de lado los nombres, Sí, claro. pero en este caso quise abordarlo porque, mire, si me dan la oportunidad de leerlo, dice, se tiene a tales abogados autorizadas únicamente para el efecto de ir y recibir toda clase de notificaciones, por lo cual no podrán comparecer en las audiencias ni efectuar promoción alguna en términos del artículo 692, fracción segunda, última parte de la Ley Federal del Trabajo, por las razones que a continuación se precisan. La autoridad federal dice que hay una debida defensa y representación en el cual, a razón del tribunal, pues no existen en este tipo de demanda. Y dicen, ahora bien, el principio se precisa que el derecho del trabajador a una defensa adecuada en el procedimiento laboral debe garantizarse para el tribunal laboral desde la presentación de la demanda, que es, ojo, lo que veníamos mencionando, ¿no? Correcto. Cómo a partir de la demanda Desde ya el puedes inicio. notar una deficiencia técnica, ¿no? Y dice, en consecuencia, si del escrito de demanda se advierten deficiencias graves y notoriamente improcedentes, el secretario instructor no debe limitarse a realizar la prevención y requerir a los apoderados, sino que debe erradicar la demanda y, sin pronunciarse sobre su admisión, asignar al trabajador un apoderado legal con la capacidad técnica para representarlo. En este sentido, se asigna un asesor adscrito a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o de la Defensoría Pública, con la aclaración de que si no desea ser asistido por este, tiene expedito su derecho a designar uno particular que cuente con título y cédula profesional. Ojo, aquí el juzgador está diciendo que la deficiencia es grave y son notoriamente improcedentes, pero ahora veamos qué son esas deficiencias notorias. Miren ustedes. En esta tesis dice, después de que, pues obviamente lo soportó este juzgador con diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, dice, o esta es su conclusión, por ende, derivado de que del análisis del escrito de demanda se advierte que fue realizada con deficiencias graves que no son subsanables por esta autoridad, veamos cuáles son las subsanables, las que no son subsanables. Dicen, lo anterior, ya que la parte actora demanda al Instituto Mexicano del Seguro Social el pago de la incapacidad del 2 al 10 de septiembre del 2024. Sin embargo, no aporta elementos de prueba o indicios que permitan a este tribunal laboral tener certeza de los hechos en que funda su reclamo. Entonces, para este juzgador, el hecho de que la parte demandada no aportara pruebas en su demanda fue causa suficiente para decir que el abogado tenía una notoria deficiencia técnica y además no solo con ello, sino que requirió al trabajador para que en un término de 3 días dijera si era su interés ser representado por la Procuraduría y si no era su interés, entonces que nombrara un abogado. Nosotros, recordarás, Rubén, que aquí comparecimos, que incluso presentamos nuestra carta poder y recordarás que lejos de nuevamente impulsar el procedimiento, lo que hizo la autoridad federal fue pues requerir al trabajador para que ratificara su demanda, más bien para que ratificara su escrito, ¿no? Que ratificara si era su firma o no. Entonces, imaginemos ahora, digo, a su servidor le costó 2 años de la especialidad para poder determinar si era una firma falsa o no, después de haber tomado la especialidad y aún de repente, los dictámenes que elaboro pues todavía son perfectibles, pero a un secretario instructor le bastó solamente con ver la promoción para decir que la firma no era de este trabajador. Entonces, nuevamente vemos que para que quien hace el uso de la voz ahorita, pues se están limitando las sanciones. Primero en decir que no era la firma del trabajador y después que solamente por no ofrecer pruebas, decir que había una deficiencia notoriamente técnica. Y si vemos el final de esta diapositiva, lo que hizo el tribunal al final fue designar al defensor público federal y nosotros tuvimos que revocar a la defensoría con un escrito nuevo para pues decir que quien quería la representación era en este caso el trabajador, pero insisto, tuvimos que volver a ratificar y nuevamente citar al trabajador para que compareciera ante el tribunal. Entonces aquí podemos tener patente que lo que estabas comentando en un inicio, que pues ya desde el propio auto de inicio lo que se está haciendo es decir, bueno, tienes una notoria deficiencia técnica y te concedo a otro abogado. Entonces, me permití después de esta diapositiva ver y transcribir una jurisprudencia que si me... Sí, ¿La traes también? sí, también lo ¿Sí tengo, quieres pero leer? no como Sí. adelante. Si quieres, la empezamos Sí, a dale, leer. dale.
Esta tesis es la que propiamente refuerza lo que tú comentabas de qué es lo que deben hacer los tribunales si ven esta notoria o manifiesta incapacidad técnica del abogado. La tesis aislada es de rubro manifiesta y sistemática incapacidad técnica del apoderado legal. El acuerdo de erradicación de la demanda laboral no es la actuación idónea, ojo, no es la actuación idónea para revocar al designado por la parte actora al no ser posible advertir una deficiencia reiterada en su actuación, de conformidad al artículo 685 bis de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué pasó en esta tesis? Bueno, una persona trabajadora promovió ante un tribunal federal, ojo, otro tribunal federal de asuntos individuales, el órgano jurisdiccional registró el expediente, pero ante las irregularidades detectadas en el escrito inicial de demanda, con fundamento en el artículo referido, revocó la personalidad de su apoderado y le requirió designar otro. Ante la negativa de aceptar un defensor público sin justificar la causa legal o material de su decisión, el órgano tuvo por no presentar la demanda. Contra esta determinación, la parte trabajó promovió un paro directo. Bueno, entonces veremos que nos fue bien en el criterio, Exacto. ¿no? Todavía tuvimos la oportunidad de que se pudiera ratificar la demanda, pero en este fue peor aún, ¿no? Porque se incluyeron por no interpuesta. Miren lo que resolvió el Tribunal Federal. Dice, con la sola presentación de la demanda, el Tribunal Laboral no se encuentra en aptitud de estimar, con base en las irregularidades detectadas en ella, que el apoderado legal de una persona trabajadora incurrió en una manifiesta y sistemática incapacidad técnica. ¿Cuál es la justificación? De conformidad al artículo 685 bis de la Ley Federal del Trabajo, exige la actuación de actos procesales concretos y reiterados, ojo, concretos y reiterados, no solamente uno, que es el auto de demanda que de manera objetiva evidencien un patrón obstructivo de la función jurisdiccional o, en su caso, una incapacidad técnica manifiesta y sistemática en el desempeño de la representación legal de la parte actora. Por ende, cualquier determinación que pretenda prejuzgar la conducta o una supuesta falta de capacidad técnica de las personas abogadas con motivo exclusivo de la representación de la demanda resulta contraria a los principios de legalidad, del debido proceso y de seguridad jurídica previstos en la Constitución General, pues desconoce el derecho de toda persona a contar con una defensa adecuada en el juicio. Únicamente con posterioridad a la interposición de la demanda y a partir de una valoración de las actuaciones desarrolladas dentro del procedimiento, la persona juzgadora podrá determinar con base en elementos objetivos y verificables si se actualiza la hipótesis normativa prevista en el citado artículo, pero nunca de forma automática, preventiva o presuntiva, como fue el caso de este auto de inicio, con motivo exclusivo de la presentación del escrito inicial. Por ello, con la sola presentación del escrito de demanda no resulta procedente revocar los poderes legales de la parte actora con base en una pretendida incapacidad técnica, pues hoy atenta contra la tutela jurisdiccional efectiva, la congruencia procesal y el derecho humano a una defensa adecuada. Entonces, veremos, bueno, si te das cuenta, ya hay dos amparos directos que se promovieron en ese sentido. Esperemos que existan otros tres para que ya sea jurisprudencia y pues ya con ello pues nos libremos de este tipo De de criterios, autoritarismo ¿no? De judicial. autoritarismo. Y si me Así es. permites, Sí, claro, precisamente yo hice un análisis por favor, en ese sentido, que pues lo denominé el freno de mano. por favor. Precisamente, afortunadamente, yo denominé que pues no todos los jueces se han vuelto locos, ¿no? En el Poder Judicial de la Federación, precisamente a través de este segundo tribunal colegiado en materia del trabajo, que fue del séptimo circuito, nos regaló esta joya, ¿no? Esta joya que, Por pues si favor. bien es cierto, no es jurisprudencia, pero es una tesis orientadora de registro digital, si no me equivoco, 2031-550. eh, y pues es la base de nuestra defensa como abogados, que pues precisamente como bien lo dijiste, con la sola presentación de la demanda, el Tribunal Laboral no se encuentra en aptitud de estimar, con base en las irregularidades detectadas en ella, que el apoderado legal de la persona trabajadora incurrió en una manifiesta y sistemática incapacidad técnica. ¿Ven? Ni siquiera es que no sea recomendable, es que no se puede, no tiene la aptitud para hacerlo. El tribunal ni siquiera tiene elementos necesarios en ese momento, más adelante quizás lo puede hacer. ¿Y por qué no puede? Porque la sistematicidad es un concepto que se construye en el tiempo, con actos procesales concretos y reiterados que evidencien un patrón obstructivo. El propio tribunal ya lo dijo, cualquier determinación
determinación que pretenda prejuzgar la conducta o una supuesta falta de capacidad técnica de las personas abogadas o abogados con motivo exclusivo de la presentación de la demanda resulta contraria a los principios de legalidad y del debido proceso de seguridad jurídica previstos en la Constitución General. Eso es texto expreso de la tesis. Así que cuando un juez en el primer acuerdo, después de solo leer la demanda, dice se revoca la personalidad por incapacidad técnica, ese juez o ese secretario instructor está violando la Constitución, punto. Y no somos nosotros los que lo dice, lo estableció el Tribunal Colegiado de Circuito. Eso es autoridad. Y esta aclaración es importantísima. No estoy diciendo que no hay abogados malos o, o falta de preparación. Claro que también los hay. Abogados que llegan sin leer el expediente, sin actualizarse, que no preparan sus pruebas, que no conocen el procedimiento oral. A eso sí, después de varias actuaciones que demuestren su ineptitud, que el juez actúe, la tesis 2031, con registro 2031-550, lo permite. Dice que únicamente con posterioridad a la interposición de la demanda y a partir de la valoración de actuaciones desarrolladas dentro del procedimiento, el juez podrá determinar si hay incapacidad. Claro que sí, ahí sí estamos de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, déjame hacer una pregunta aquí. No sé si recuerdas también que nos ha pasado ya en tribunales, que ya, bueno, aquí estamos viendo que es en la presentación de la demanda, cuando al criterio del juez hay una deficiencia notoria técnica y que por ello deriva en que se designa un abogado de oficio. Pero a mí me ha pasado de repente en audiencias cuando he querido promover eh, la reconsideración del secretario ante alguna omisión y específicamente no traigo el acuerdo, pero pues es muy patente porque me acaba de pasar, tendrá escasos 15, 20 días, donde la verdad es que la demanda estaba o había un error de apreciación. Ojalá quien nos está escuchando nos pueda también dar su opinión de cómo tendría que resolverse, porque fíjate que en la demanda se puso que el despido había sido un jueves el error en la demanda es haber puesto un jueves, cuando en realidad el día ordinario que era, que fue el despido, fue un lunes. Sin embargo, pues bueno, la demandada se excepcionó diciendo que el despido era increíble o inverosímil, derivado de que en el calendario no existía jueves este, de esta semana, cuando en realidad era lunes. Para mi entender, y con la experiencia de haber proyectado en la Junta, no incide porque existían las circunstancias de tiempo, modo y lugar, la hora, el día, y si bien se equivocaron en el día, es decir, no era jueves, sino era lunes, yo considero que no incidía en la litis. Sin embargo, pues bueno, a consideración de algunos otros colegas, y me decían, bueno, pues mejor promueve, y yo también lo vi así porque, pues de cierta forma prevenía el amparo directo, pues yo no lo quise promover, pero el juez, lejos de detectar ese error, pues me regañó, ¿no? Me decía que esa forma de redactar la demanda era una deficiencia técnica porque no conocía el calendario. Entonces, pues bueno, dije que efectivamente coincidía que era una deficiencia, pero que por eso tenía que ser subsanable a través de la reconsideración. Pues el juez me decía, no, a ver, abogado, pues ya están claras tus pretensiones, tienes circunstancias de tiempo, muy lugar, entonces te requiero. Porque si sigues así, entonces al tener una deficiencia técnica porque tú realizaste la demanda, entonces voy a tener que designar un abogado de oficio. Y después de que pues yo reiteré, dije, bueno, pues si es la idea, pues no importa, ¿no? Con tal de que la demanda esté precisada, esté bien, y el trabajador pueda tener opción de que pueda reclamar su indemnización constitucional. Otra vez el juez me dijo, a ver, abogado, ya están circunstancias de tiempo, modo y lugar. Si la demanda se excepciona en ese sentido, pues no incide, está bien hecha tu demanda. Si hay un error de prestación en el día, pues eso no incide en la litis. Y bueno, mi observación fue que ante esa nueva reflexión, pues yo ya no quería promover la reconsideración, pero insistió el abogado que si el juez que si yo seguía con mi intención de que se reconsiderara ese acto, pues primero me iba a designar al defensor de oficio y después también incluso pudiera hasta multarme, ¿no? Por el hecho de que estaba dilatando el procedimiento. Entonces veremos que no solamente es una deficiencia técnica, sino que algunos otros abogados que también estén postulando no nos dejarán mentir que de repente en los tribunales pues ya se le está diciendo al trabajador que si no acepta, pues se le va
a multar, ¿no? Incluso cuando he llevado empresas, se han hablado con el apoderado legal o con el representante de la empresa y me dicen lo mismo, que pues ven una conducta excesiva, que va a venir una cuantificación exorbitante y que lo mejor es conciliar. Entonces, creo que también están haciendo una serie de presión de parte del tribunal para poder conciliar cuando la realidad es que ya se agotó esa fase. Ya se agotó la fase conciliatoria, ya se fue al centro de conciliación, no se llegó a ningún arreglo. Ahora lo que se está haciendo en los tribunales, pienso, es de cierta forma presionar a las partes para que hagan la misma labor que tuvo que hacerse en el centro de conciliación. Lo que estimo, pues de repente inequivocado. No sé si te merezca algún comentario el tema de pues cómo nos presionan para de cierta forma convenir. Sí, y independientemente de eso, yo creo que sí, se están excediendo. Yo creo que están abusando, incluso yo creo que te quieren intimidar, Algo porque así. no sé si recuerdas que incluso ya siempre ya como incluso se bajan de su pedestal, yo creo que así lo ven, como para intimidarte y siempre te salen con que, a ver, aquí ya no van a venir a mentir, alguno de los dos Sí, está claro, sí, sí, mintiendo sí. y le voy a dar vista al Ministerio Público. Sí, Entonces imagínate ya cuántas, ya se va, si la idea también del sistema penal acusatorio, pues es bajar el índice, ¿no? De cuestión del sistema penitenciario. Entonces, si siempre uno, obviamente, pues siempre cada uno va a tener su teoría del caso. Entonces, en todos, pues siempre uno va a tener su teoría del caso, ninguno va a querer perder, pues forzosamente alguno va a mentir. Pero si siempre te van a estar amenazando, pues también el trabajador, pues a lo mejor, y no está mintiendo, pero por ese miedo, por esa investidura, sabes, nosotros como abogados, pues también el hecho de la multa pues por la presión, no precisamente de que estés mintiendo, sino la presión de que estás llevando el asunto, estar pensando, o sea, como dices, te quieren insistir, si la fase conciliatoria ya se agotó, si bien es cierto, el artículo 17 los faculta para intentar la solución sobre formalismos. ¿Por qué también ya insistir? Yo creo que también se le haría una invitación a los legisladores a ya quitarle, ¿no? Y precisamente, si me lo permite, sí, si claro. no tienes. Precisamente, bueno, ahorita ya regresando de unos comerciales, voy a tocar eso, ¿no? El abuso en la práctica ya de los jueces, que ya el juez ya se está convirtiendo en un tercer litigante. Y voy a abordar unos casos reales donde el juez vamos a poner ejemplos de casos concretos, cómo el juez está abusando de querer corregir cosas de forma cuando, bueno, excederse en cuestiones de forma cuando no inciden tanto en el fondo, ¿no? Pero ahorita Claro. después del comercial. Por favor. Suma, Psicología Activa. Servicios de atención para adolescentes y adultos. Terapia familiar y de pareja. Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez. Licenciatura en Derecho. Licenciatura en Contaduría y Finanzas en solo 3 años. Factor humano de asesoría integral. Brindamos servicios médicos, seguridad e higiene, capacitación e ingeniería, para el cuidado integral de tu empresa y de tu personal. Atendemos accidentes laborales, ofrecemos consultas médicas y damos seguimiento al cuidado de trabajadores lesionados, priorizando siempre su salud y recuperación. Tu bienestar en manos de Mike García. En cada terapia combinamos el conocimiento anatómico con técnicas manuales especializadas para aliviar el dolor y ayudarte a recuperar tu movilidad. Helser Desarrollo Humano y Organizacional, consultoría integral, que impulsa el crecimiento estructurado y sostenido de las pequeñas y medianas empresas. ¿Quieres tomar decisiones que impulsen el éxito de tu empresa? En Éxito Capacitación Empresarial, te damos las herramientas necesarias para tomar decisiones directivas, operativas y profesionales informadas y efectivas. Comienza a impulsar el éxito de tu empresa hoy mismo. Agrupación de Defensa de Pensiones Puebla. ADEP. Luchamos por la justicia y la dignidad de los pensionados. Buscamos que cada pensionado tenga un futuro digno. Súmate a nuestra causa y juntos defendamos nuestros derechos. Suma, Psicología Activa. Servicios de atención para adolescentes y adultos. Terapia familiar y de pareja. Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez. Licenciatura en Derecho. Licenciatura en Contaduría y Finanzas en solo 3 años. Factor humano de asesoría integral.
Brindamos servicios médicos, seguridad e higiene, capacitación e ingeniería, para el cuidado integral de tu empresa y de tu personal. Atendemos accidentes laborales, ofrecemos consultas médicas y damos seguimiento al cuidado de trabajadores lesionados, priorizando siempre su salud y recuperación. Tu bienestar en manos de Mike García. En cada terapia combinamos el conocimiento anatómico con técnicas manuales especializadas para aliviar el dolor y ayudarte a recuperar tu movilidad. Helser Desarrollo Humano y Organizacional, consultoría integral, que impulsa el crecimiento estructurado y sostenido de las pequeñas y medianas empresas. ¿Quieres tomar decisiones que impulsen el éxito de tu empresa? En Éxito Capacitación Empresarial, te damos las herramientas necesarias para tomar decisiones directivas, operativas y profesionales informadas y efectivas. Comienza a impulsar el éxito de tu empresa hoy mismo. Agrupación de Defensa de Pensiones Puebla. ADEP. Luchamos por la justicia y la dignidad de los pensionados. Buscamos que cada pensionado tenga un futuro digno. Súmate a nuestra causa y juntos defendamos nuestros derechos. Pues nos comentaba Rubén que ibas a ser un tanto más preciso en ya la práctica cómo ha tocado o cómo te ha tratado un tanto, cómo nos ha tratado un tanto el tribunal. Entonces, ojalá nos pudieras obsequiar tu punto de vista. Pues fíjate, antes de eso me gustaría precisamente ayer que estaba yo dando clase en un diplomado de manera virtual, Sí. me comentaba ahorita precisamente que estaba yo, ya no quisiera yo raspar susceptibilidades, pero Raspar muebles. raspar muebles, pero precisamente no solamente los jueces locales, sino también los federales ahí en San Luis, bueno, me han tratado bien la secretaria, pero les comentaba yo que también en los centros de conciliación me hacía la observación un alumno, un abogado, que en los centros de cancelación, de cancelación de conciliación, sobre todo en materia local, que ni siquiera los dejan asistir con los trabajadores, o sea, que pasen como porque les comentaba que aquí en Puebla, que tienen esa mala idea de que ves que te pasas y que persona de confianza. ¿Por qué? Pues la ley dice podrá ser asistido, obviamente, sin que se nombre como apoderado, Ujú. pero porque ves que luego te daban tu tarjetita de persona de confianza. Digo, ¿por qué persona de confianza? Soy abogado, ¿no? Sí, Por sí, algo ya sí. estudié, ¿no? Sí, claro, Y no tengo me digan, cédula. soy licenciada. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué dice que no los dejan, que incluso pensaban hacer un amparo colectivo y que ya lo checaron y que obviamente yo les comenté que sí les pasaba. Y bueno, y otra idea que ahorita ya se me fue, pero sí comentarlo, y le digo, porque pues, sí me parecía incorrecto. Y les comenté mi experiencia que también y también en materia federal, que les comenté que tenía una duda que intenté y que también se puso un poco pedante, que sí, que entré y quise, como que quiso discutir criterios, y yo así no quise. No quise, como ahorita les voy a hacer la recomendación, pelear sino impugnar, pero dije, bueno, lo voy a hacer más adelante. Pero sí, o el trato no fue como que el mejor, ¿no? Pero bueno, ahorita estamos hablando de los jueces que son instructores, pero ya les llegará su momento, ¿no? También hablar de... Bueno, sí es importante establecer que también en Puebla se tiene lo suyo, ¿no? Sí, Fíjate que, como acertadamente lo comentas, el procedimiento se divide en dos fases. La primera, donde el trabajador por sí solo, no sé si te ha tocado y si has visto que dentro del centro de conciliación dicen que está prohibido que se recomiende algún abogado. Y si es eso, que hay que dar vista al órgano de control. ¿Eso qué significa? Que lo que están haciendo es que con el trabajador están anunciando que él puede hacer su trámite de forma personal, ajá. que no necesita ningún abogado. Incluso le dicen que la procuraduría es gratuita, pero ya en la práctica, a mí me ha tocado bastante veces que lo que normalmente pasa es que una empresa te paga la nómina, otra empresa te da de alta y se beneficia una tercera. Pero ya en el centro de conciliación te dicen, no, sabes que solamente pon a la última, o a la que te aparece en tu nómina, o a la que te aparece en el registro del IMSS. Entonces, las otras dos empresas pues terminan no llamándolas a conciliación. ¿Y qué pasa con la que sí vienen? Pues ni siquiera contesta, ¿no? Ni siquiera ofrece nada, porque sabe que no está bien integrada la litis. ¿Qué va a pasar en ese procedimiento? Que después de que se entabló una demanda, pues va a tener que regresarlo a la fase conciliatoria del tribunal, justo porque no se agotó la conciliación con estos mismos. Entonces, es muy importante que sí los trabajadores estén asistidos, por eso en la firma que manejamos, nosotros los representamos
desde que van al centro de conciliación para apoyarles de cierta forma a llenar su formulario. Ahora bien, recordemos también que, y como consejo para todos los trabajadores, que pueden acercarse a hacer su registro. La verdad es que si ellos hacen su registro de forma electrónica, le ahorran bastante trabajo al centro de conciliación y también ya llevan los datos frescos. Entonces recomendaría que hagan su registro, desde luego que se acerquen con un especialista en materia laboral Como para que les nosotros. haga registro, justo, les haga registro o el registro, para que de cierta forma ya vayan a ratificar esa solicitud que hicieron previamente y no tengamos esta sorpresa de que, pues bueno, solamente se concilió, se mandó a citar a uno solo. Entonces esa es la primera fase donde el trabajador pudiera ir de forma personal, pero con estas salvedades, pero también recordemos que solamente reparten 50, a veces hasta 70 fichas. Y hay personas formadas desde las 7 de la mañana esperando un turno. Desde luego que si tú vas a las 9 que aperturan el centro, ya ni siquiera No, vas ya a no. tener tu gafete para poder registrarte. Entonces, pues es importante también que los centros digan que si bien se abre a las 9, pues debe estarse formado desde las 7, ¿no? Entonces, pues menudo problema porque si el trabajador está trabajando por la tarde, pues ya no es su registro. Y creo que me atrevo a decir que gran parte de la defensa patronal es justamente eso, que el trabajador no llegue o se desespere y no alcance un turno para la conciliación. Ya en la segunda fase, recordemos que sí nos dan la oportunidad a los, ¿cómo les digo?, personas de confianza, de que, pero ojo, porque también eso de entrar solamente es para que medio hables, ¿no? Porque sí me ha Sí, tocado de que haber abogado, pues usted desconoce la ley y entonces no puede decir si tiene derecho o no este trabajador. Entonces, pues yo también les digo, bueno, pues entonces, ¿qué chiste tiene que ya es una persona de confianza si de repente los conciliadores no te van a dar uso de la voz? Entonces, ahí ponerse enérgicos, considero que sí tenemos derecho de anunciar cuando hay una irrenunciabilidad de derechos, pues que justamente es lo que se busca en el tribunal, que el trabajador no renuncia a derechos. Y hablo específicamente porque hoy mismo me volvió a pasar en la mañana sobre la prima de antigüedad. ¿Por qué están obligando al trabajador a no pagarle la prima de antigüedad o bien o al el 50. 50%? O sea, entonces, ¿qué? ¿Medio trabajé o no trabajé? O sea, eso ya es patente. Y con confesión del propio patrón, ¿eh? Incluso con documentos como el IMSS, que ya tiene una antigüedad de 10 años, pues ya les cortaron la mitad de su pago, ¿no? Por una parte la prima de antigüedad y la otra parte los 45 días de indemnización. Entonces, si el trabajador tenía una expectativa de 50,000 pesos, pues ya se la bajaron a 20,000. Y luego todavía esos 20,000, ¿cuánto aceptas, no? Entonces, la verdad es que yo Pues no mira, estoy tan de acuerdo, ¿no? ya me soltaste la lengua y mi pecho no es bodega, ¿no? Y precisamente hace 8 días que te comentaba, oye, mira, estoy Sí, aquí en el centro de conciliación y me pasó con uno que igual yo creo que es amigo, era amigo, creo que te mandó una foto y te dije, mira, conoces a este, y como que estaban haciendo caras y igual se me puso y yo también me puse ahí, claro. no grosero, pero sí enérgico, como ocupando tu frase, y también le dije, no, es que no, pero no, discúlpame, pero la ley me establece, y no, no soy persona de confianza, soy abogado y vengo a representarlo y con la, no, es que sabes qué, y ya me dijo dice, no, no lo digo yo, mira, a mí yo vengo por el patrón y no somos enemigos, y dice que te va a acusar de acoso, ya sabes cómo está muy protegida y está bien la mujer, ¿no? Que te va a acusar de acoso, pero si aceptas esto con la amenaza, ¿no? Y el mismo, Claro, conciliador, no, pues, oye, ¿verdad que que si lo acepta, le va, puedes hacer que no meta su denuncia. Y le digo, a ver, primero, esto es una amenaza, ¿eh? Y claro. le digo, y lo voy a decir, le digo, yo aparte también como experto en materia penal, independientemente de que lo acepte, esa denuncia es personal y lo acepte y lo cierra, que si la persona lo quiere hacer, para empezar no lo hizo, y si la persona lo quiere hacer independientemente de que lo acepte o no lo acepte, lo puede hacer. Y le digo, y no lo estés amenazando. Y no, no, permíteme, y asísteme. Y digo, ¿sabes qué? Y dame su constancia de no conciliación. Sí, No, claro. porque a mí no me les va a estar Me adrementando a inventando, mí. sí. Y pues sí, y qué cosas que estén pasando, ¿no? Porque son delitos también contra la administración de justicia. Entonces, ahí está Sí, te exaltaste, me amigo. cabroné. Es Pero, que, pero es, bueno, es algo que se ve todos en los tribunales y creo que de eso trata justo la plática de hoy. sí, Hasta dónde, también en ese ámbito de conciliar, hasta dónde estás obligando a un trabajador. Y no se diga las empresas, ¿eh? O sea, cuando eso se da a empresas, me ha pasado lo mismo. Me amenazan y de cierta forma, me intimidan con las constancias sometidas ante el IMSS. Entonces, de repente sí me ha tocado en los tribunales que me dicen, oye, pero recuerda que no lo diste de alta, ¿no? O que lo diste de alta con un salario menor. Recuerda la multa que te van a imponer, o sea, capitales pues, con o es ejecutivo. otra instancia, ¿no? Para empezar, pero bueno,
entiendo la visión, entiendo también que se debe llegar a una meta para conciliar, y desde luego que el procedimiento, o no estoy en contra del procedimiento, desde luego que a mí me ha ahorrado muchos conflictos, me ha ahorrado muchas demandas, muchas contestaciones de demanda, pero considero que se debe tener una mayor técnica. No sé si te tienes alguna opinión. Estoy totalmente de acuerdo, digo, todos tenemos nuestros argumentos, digo, afortunadamente en la firma que tenemos que si tienen un asunto, con todo gusto los invitamos a que nos llamen al jurídico del maestro Héctor, el servidor Rubén, al 22 28 27 92 73, repito, 22 28 27 92 73, estamos para servirles. Y sí, sí, somos especialistas, hemos trabajado en el sector público Sí. y ahora de manera particular llevamos cuestiones de seguridad social, de materia laboral o locales, burocrático y pues, estamos para servirles. Y sí, bueno, y si me permites, continuamos. Les comentaba que vamos a hablar de cuestiones, bueno, de casos reales, de casos que pues, hemos llevado a lo largo de nuestra práctica. Un ejemplo, vamos a poner estos ejemplos concretos. El error de nombre en la demanda. Por ejemplo, el abogado pone Maquiladora del Norte S.A. en lugar de que les pasa a los trabajadores precisamente porque se van con la Procuraduría de la Defensa que se supone que le recomienda, ¿no? Que te sustituyen por uno. Y que Ujú. muchas veces, la verdad, eh, hay pocos rescatables, ¿no? Como mi estimado Guillermo, ¿no? Pero muchos que la verdad nada más entran ahí. Pero te sustituyen por alguien que pero ni tiene experiencia, ¿no? Pero bueno, ahí también hay sus negocios, ¿no? Pero, repito, el abogado pone Maquiladora del Norte S.A. en lugar de Maquiladora del Norte S.A. de CB. Es un error de forma. El juez en el acuerdo de erradicación dice, se advierte manifiesta incapacidad técnica, ¿no? Del licenciado X. Se le revoca la personalidad. Requieras el trabajador para que designe a otro abogado en 3 días. Por el nombre. ¿No? Por el nombre. Análisis. El juez está violando la tesis que mencionamos, 20, 30, de 20, 31, 550. No hubo sistematicidad, ¿no? Entonces, sí, o sea, obviamente te apercibo para que revises bien, pero no, digamos, si te apercibo y lo vuelves a poner, pues eh, fue un error de forma, ni siquiera de fondo. El juez debió prevenir la corrección, no revocar. Este juez está siendo autoritario, desde mi punto de vista. No sé qué te merezca este comentario. No, también, fíjate que el tema es, incluso, hay, o me puedo invocar un criterio. No sé si recuerdas que antes en las juntas bastaba con que el trabajador solamente pusiera domicilio. Es decir, la ley establece que el trabajador no debe tener a ciencia cierta saber el nombre correcto del patrón, porque bajo el principio de realidad, o lo que en realidad pasan en los centros de trabajo, es que muchas veces dices, pues yo estoy trabajando en el taller mecánico del güero, Ándale. pero ni siquiera te sabes el nombre del güero, ¿no? Tú solamente sabes que le dicen el güero, entonces bastaba con que el trabajador se supiera el domicilio del centro de Rechuque ahí trabajo, para. como le digan, ¿no? En el centro de trabajo para que se tuviera por legalmente emplazado. Pero bajo esta perspectiva, pues le está requiriendo al trabajador que sepa justamente el nombre del patrón. Para mi consideración, es bastante excesivo esa petición. Y dos, pues no demuestra una deficiencia técnica. Yo creo que más bien ahí demostraría en todo caso que el trabajador no conoce del todo la denominación de su patrón, pero también mañosamente, digo, a mí me ha tocado que empresas que traen como 10 razones sociales. Sí. Y entonces, pues lejos de una deficiencia técnica, yo considero que ahí fue una estrategia patronal, justamente para que no supieras a ciencia cierta cuál es el nombre del patrón. Y digo, a mi parecer es excesivo ese criterio, sin embargo, pues no soslayo que deberían requerir solamente al trabajador para que precise el nombre o de forma oficiosa. El tribunal sí pudiera decir, bueno, de tu documentación se desprende en tu nómina tal o se desprende eh, en tu baja en el IMSS o eh, de tu documentación que exhibes de tu gafete, que el nombre correcto es tal, porque a mí ya me lo han hecho así. Me he equivocado en el nombre por una letra o una razón. Y entonces me dicen, bueno, de tu documentación se desprende un nombre diverso. Dime, como lo han hecho en los amparos, no sé si te ha tocado, ¿no? Sí. De tu amparo se advierte que también estás nombrando al actuario. Dime si también enderezas tu acto reclamado contra el actuario. Yo creo que aquí tendría que hacer un auto parecido de tu documentación respecto a este nombre y entonces requerir, si es su deseo,
demandar también o que precisara el nombre, pero no de repente ya como es el caso de la deficiencia técnica y requerirle para que nombre un abogado. Y ves que, no sé si recuerdas que esto nos pasó en Sí, la junta de cierto abogado de, de renombre, en cuestión, bueno, no tanto de renombre, tenía varios, pero era chicanero, y que en tal institución estaba así y en otra institución estaba así, pero pues era sí, mañoso, sí, ¿no? sí, O sí, sea, justo. y otro, ¿no? El otro, si me permites, tengo Sí, ahí dos, claro, tres por favor. casillos. Y caso dos, la prueba omitida, como lo comentábamos, ¿no? El abogado, al ofrecer los recibos de nómina anexos a la demanda, el juez, sin más, revoca la personalidad y además dice, se tiene por no ofrecidas las pruebas no exhibidas, lo que platicábamos, ¿no? El trabajador pierde pruebas esenciales porque el juez decidió jugar a ser abogado, ¿no? Lo que hablamos del tercer litigante. Por aquí solamente, si me permites, Sí. fíjate que si tú ya llevas juicios en línea, es bien importante que estés atento a cómo registras tus promociones. Digo, lo aprendí de mala forma, ¿no? Creo Se que me varios. fue, se me fue ahí una réplica, porque, bueno, yo adjunté dos archivos. Es decir, en un primer archivo subí mi promoción y en un segundo archivo subo las pruebas de la réplica, que eran unas documentales. Entonces, en el acuerdo me dicen que solamente tienen por recibir el primer promoción, pero sin las pruebas, porque yo la verdad es que la subí en dos archivos. Entonces, yo sugiero, como consejo de técnico, que ya adjunten en su propio escrito, en su demanda, las pruebas. Entonces, ojo también ahí, porque efectivamente, pues, no es que no hayas ofrecido las pruebas, sino que lo hiciste de forma ahí sí deficiente, ¿no? Ahí sí considero que Sí, 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 mi no, falta no de hay pretexto. expertise, pues hizo que no se pudieran articular. Digo, al final se hizo convenio, pero pues nos queda de experiencia tener en un solo archivo todas las pruebas, tanto el escrito como las pruebas. ¿Sabes a mí qué me pasó? Y creo Ujú. que lo comentamos, Sí. igual de malo, pero a mí me pasó en un amparo, ¿no? Que igual ya estaba yo a 5 minutos que se me vencía el término, Ujú. que igual yo ves que ya lo manejamos casi, bueno, lo que se puede de manera electrónica, que lo mandé, pero pues Ujú. también mañoso, ¿no? El juez de distrito que se supone que es de derechos humanos, no nos supone mecanismo de protección que pues, y tú dices, pues ya al ingresar con firma electrónica que te dice firmar, pero pues, si ya ingresaste para ingresar, ya sea con tu usuario, con tu firma electrónica, y me lo mando sin firmar. Ujú. Y entonces, pues yo dije, pues es enviado, pero ya después veo que en la notificación ni siquiera me llegó, pues pedir un palo, pues por el principio no recuerdo ahorita el principio, que es bueno, uno de los tantos principios de juicio de amparo, ahorita se me fue pues sí, o sea, repele, pero pues, tenía razón, es como la firma autógrafa, ¿no? Se fue sin la firma electrónica, igual pues lo aprendí a la mala, entonces ahora sí le checo y luego es que falla el internet cualquier tipo, también lo aprendí a la mala, ¿no? Sí. El análisis de último caso que estaba yo platicando, de los recibos de nómina, el análisis que hicimos fue que el juez no solo revocó, sino que precluyó derechos probatorios del trabajador. Eso es gravísimo porque el trabajador no tiene la culpa de que su abogado haya olvidado un anexo. Bueno, como el caso, ¿no? que nos estás exponiendo, Ujú. debió prevenir porque recordemos que estamos hablando de una simetría, ¿no? Siempre que no se puede tratar igual a los Creo desiguales, que sí. que es que pues la exposición de motivos y es la razón de ser de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y pues debe de prevenir y no castigar al cliente por un error del abogado. Aquí también sí estaría yo de acuerdo en una deficiencia Sí, tal vez que técnica, no ¿no? sabíamos cómo subir los archivos. Exactamente. Y el juez debió prevenir, no castigar, y la defensa adecuada es del trabajador, no del adecuado. Si el juez castiga al trabajador por error de su abogado, está violando el derecho humano a la tutela, y pues sí, aquí sí yo estaría de acuerdo pues, que nos revocara pues, a nosotros, ¿no? Porque pues, el Claro. trabajador de culpa, como bien lo decías. En todo caso, pues sí, revócame a mí, pero pues el trabajador qué culpa, ¿no? Porque a fin de cuentas, él confía en ti, en tu trabajo y pues el que sale perdiendo es él, ¿no? Y en todo caso, creo que es uno de los tantos elementos que previene la ley de amparo cuando es una notoria o inadecuada defensa, ¿no? Del acuerdo, ¿no? De los actos procesales. Sí, no sé si me preguntas o no sé en qué No, no, casos adelante, del sí, sí, Tribunal de sí. Arbitraje, solamente para ir cerrando, Sí, 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 recordemos dale. que también en el Tribunal de Arbitraje Tiene lo suyo. tuve la fortuna de participar como secretario general Sí. y la verdad es que hubo varios criterios que no estaba tan de acuerdo, sin embargo, pues bueno,
por temas académicos, pues me gustaría exponer. Y hablo específicamente de los sindicatos, Rubén. Fíjate que en tratándose de los sindicatos, lo que se hacía normalmente, quien lleva el tema sindical en las juntas y en los tribunales ahora laborales y locales y federales, pues la verdad es que la creación del sindicato tiene muchas repercusiones económicas, tanto para la empresa como para los trabajadores. Entonces, yo sí considero que el Estado está obligado a vigilar que se cumplan con requisitos. Desde luego que el trabajador tiene expedito el derecho para asociarse en una colectividad a través del sindicato para defender sus intereses. Pero hay otros panoramas que al final tienen que tomarse en cuenta como la capacidad adquisitiva y económica de la empresa para poder así otorgar un sindicato, de tal suerte que para vigilar estos temas que te comento, pues de repente los tribunales tienen esa función de poder contener un tanto para tener una justicia y un equilibrio económico, pues de cierta forma vigilar bien a los sindicatos, no expedir tomas de nota como si fueran tortillas, ¿no? Sino que vigilar que efectivamente se cumplan con requisitos. Pero, ¿sabes? Específicamente en el tribunal de arbitraje que me tocó estar colaborando, había un criterio que establecía que nosotros tendríamos que vigilar que los sindicatos cumplieran con requisitos. Entre ellos, de repente yo siento que nos entrometíamos un tanto en la vida intrínseca del sindicato, en la vida interna. Por ejemplo, al tachar de legítima o no legítima una actuación de su asamblea, tanto de asambleas ordinarias como extraordinarias. Entonces, eh, de repente pedíamos algún requisito de más, te faltó a lo mejor nombrar bien a tu directiva, tus estatutos no se leen de forma clara, las copias que me anexas vienen incompletas, pues no me estás dando bien las temporalidades de la huelga. Digo, cuando ya hay temas notoriamente de procedencia, por ejemplo, si me estás hablando de la huelga y no me pones la fecha en la que la vas a estallar, innegablemente se tiene que archivar ese expediente. Pero cuestiones de mero trámite o de mero proceso como el que no me está dando bien a su directiva, considero que se debería solamente requerir a quien está promoviendo para que precise ese dato. Sin embargo, te insisto, se desechaba esa petición justo porque a razón del tribunal, que en ese caso, o a razón del acuerdo que yo emitía, pues no tenía razón en el sentido de que no cumplía con esos requisitos. Pero veamos cómo esta tesis, de la que si me das oportunidad solamente voy a leer duro por temas No, de tiempo, dice que la autoridad solamente se vuelve una autoridad administrativa, es decir, solamente tiene la obligación de cotejar los estatutos, de cotejar las copias para ver si se logró o no cumplir con los requisitos de los propios estatutos sindicales. Entonces, la tesis a la que te hago referencia dice de rubro sindicatos. Jurisprudencia, ¿no, amigo? Jurisprudencia, perdón, dice sindicatos. La autoridad laboral está facultada para cotejar las actas de asamblea relativas a la elección o cambio de directiva, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos formales que rigieron el procedimiento, conforme a sus estatutos, o subsidiariamente a la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué pasa o qué pasa, como te insistía, que de repente las autoridades se meten ya en la vida sindical? O sea, ya dicen si alguna acta de asamblea estuvo bien hecha o no, y según esta tesis, y de conformidad a la jurisprudencia, y también de conformidad a diversos tratados internacionales, entre ellos el derecho a la asociación, el convenio 87 de la OIT, te establece que la autoridad solamente registra. Tú le tienes que llevar la documentación y te va a decir, o como un checklist, palomear qué documentos ya cumpliste y los que no, solamente requerirte. Porque de no hacerlo así, entonces estaría violentando el derecho de sindicalización. Como también, fíjate que ahí en el Tribunal de Arbitraje, específicamente la ley burocrática, no contempla la huelga. Es decir, ningún articulado establece que los trabajadores pudieran asociarse para un estallamiento de la huelga. Entonces, como no había un artículo, pues el tribunal decía, pues como no está contemplado en la ley, no le puedo dar entrada a tu solicitud de estallamiento de huelga. Tuvo que venir un amparo y decir, oye, el hecho de que no establezca tu ley esa figura, pues no quiere decir que no existe. Entonces, da la entrada de forma excepcional a las huelgas y con ese articulado entonces ya se le daba entrada a las huelgas. Pero ¿qué quiero decir también? Que entonces la falta de un articulado, esa omisión legislativa, no da cabida a ahora una omisión, porque ahora no estamos
en una actividad del juzgado, sino ahora ante una omisión. Esa omisión de no brindar certeza jurídica a los trabajadores burocráticos específicamente sindicalizados. No sé si aquí te merezca alguna opinión o solamente pues vamos ya como para ir cerrando, como ahora los tribunales federales y también los locales te obligan de cierta forma a hacer convenios a pesar de que ya pasó la fase conciliatoria y cuáles son los apercibimientos que de cierta forma nos están. No, amigo, no sé si me das pauta para hacer ya ¿Un cierre? un ¿De cierre, acuerdo? unas brevísimas conclusiones. ¿Sí? Sí, Entonces, por favor, sí, sí, no creo. pues es la hora tenebrosa, la hora, como dijera, la hora del Panda Show, como dijera nuestro El estimadísimo y siempre doctor citado Olivares. doctor, ex magistrado también del Por tribunal, cierto, también magistrado del Tribunal magistrado del de Tribunal de Arbitraje, Claro, el director jurídico del Colegio de México. Conclusión 1. El juez no puede revocar personalidad en el primer acuerdo. claro. La tesis 2031-550 es clara, la sistematicidad no se acredita con un solo acto. Cualquier juez que lo haga está violando el debido proceso fuera de sus facultades. Como abogados tenemos la obligación de impugnar esas decisiones. No nos peleemos, impugnemos. Conclusión 2. Existe una minoría de abogados ineficientes y deben ser sancionados, pero en el momento procesal oportuno. No me tapo el ojo si hay colegas que no se actualizaron, que siguen postulando como en las juntas. A ellos, después de varias audiencias, que el juez los saque, pero no al primer error. La línea delgada está en la oportunidad después de varias actuaciones. Sí, pero en la radicación no. Conclusión 3. La defensa adecuada no puede convertirse en un instrumento de control judicial. Como decía el siempre citado también Néstor de Buen, proteger no es suplantar. Cuando el juez revoca sin esperar, no está protegiendo al trabajador, lo está despojando de su derecho a elegir a su defensor. Esto no es tutela, es autoritarismo. Conclusión 4. El futuro es una contradicción de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver. Nos faltan 3. Ujú. Necesitamos un test claro, qué es manifiesta, qué es sistemática, cuántos actos se necesitan, qué tipos de errores califican. Sin reglas claras, el árbitro judicial seguirá acampando a sus anchas. Gracias. Gracias, buena tarde. Gracias. Llegamos al final de este episodio de Crónicas de Derecho del Trabajo y del Derecho de la Seguridad Social. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio.